Hoy vamos a tocar este tema que he titulado Abandonando la tibieza espiritual. ¿Cuántos están seriamente comprometidos y decididos a abandonar toda tibieza espiritual? Yo quiero ver las manos levantadas, por favor. ¿Cuántos dicen, no, ya me cansé de tener una vida cristiana mediocre, una vida cristiana ahí efímera, una vida cristiana ahí como que sí, soy cristiano, pero que a veces sí y a veces no, como que sí, como que no? Y queremos salir definitivamente de esa tibieza espiritual y vamos a colocarnos al orden de Dios, hoy como su ejército, como esos comandantes que decimos, Señor, aquí estamos, tú eres el general, ordene lo que tú digas, Señor, así como tú lo digas. Ahí es cuando comenzamos a ver la mano poderosa obrando a nuestro favor. Pero cuando queremos nosotros hacer las cosas y queremos sí seguir escuchando a Dios, pero finalmente quiero hacer lo que yo quiero, pues mis amados, ahí no va a funcionar muy bien. Cuando nosotros decidimos de una forma puntual, radical, decimos, ya, este es el tiempo de entregarnos a Dios. En los años que queden, no sabemos ni cuántos años, ni cuánto tiempo sea, pero qué bueno que el Señor cuando nos vea aquí militando, como dice la palabra. Ahí puestos en el arado, puestos ahí al orden de Dios, que sea lo que el Señor diga. Él dice el Salmo 34, versículo 1, vamos a leer este Salmo, y dice la Escritura, bendeciré a Jehová en algún momento, cuando me acuerde. No, dice en todo tiempo. Una de las cosas y características que debemos tener nosotros, si verdaderamente queremos abandonar la tibieza, es que volvamos a Dios. Volvamos de corazón a Dios. Bendecir a Dios en todo tiempo. Dice la Escritura, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mis amados, que nosotros en todo tiempo y en todo momento estemos alabando al Señor. Y cuando hablo de todo tiempo y cuando hablo de todo momento, me refiero obviamente también a esos momentos que nosotros consideramos críticos. Esos momentos que nosotros consideramos difíciles, momentos de crisis, momentos circunstanciales donde ya no sabemos qué hacer. La Biblia dice, el verdadero Hijo de Dios, la persona que verdaderamente quiere entrar en ese nivel de excelencia con Dios, ese hijo que depende de Dios, esa persona que verdaderamente se quiere hacer fuerte en Dios, dice la Escritura, uno de los secretos es que en todo momento nosotros bendigamos al Señor y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Por eso la Biblia dice en el Salmo 27, a la altura del verso 2, dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Una de las cosas que nosotros tal vez nos enseñaron, tal vez nosotros aprendimos o escuchamos y es muy simpatizante, que nosotros nos vivimos alabando a toda hora. Es que yo hago, es que yo tengo, es que yo soy y una cantidad de cosas. Cuando nosotros debiésemos cambiar, invertir eso y no alabarnos nosotros, es que yo he hecho, es que yo tengo, es que esto es mío, es que no. Que nosotros siempre, en todo momento, alabemos a Dios. ¿Tu boca a quién debe alabar? ¿Será que nosotros debemos alabarnos a nosotros? No. La Biblia lo que está diciendo es que nosotros debemos alabar al Señor en todo momento. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Toda la gloria y toda la alabanza solamente es para Él. A Él nosotros debemos exaltar, porque Él es el grande, mis amados, porque Él tiene el control de todas las cosas, porque Él sabe todo, porque Él es el soberano, porque a Él no se le escapa absolutamente nada. Cuando nosotros nos descomponemos frente a una crisis, frente a un momento difícil, estamos mostrando que no tenemos la confianza puesta en Él. Porque creemos que el problema, porque creemos que la angustia, porque creemos que la situación que nosotros estamos pasando en ese momento es muchísimo más grande que el Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos y estamos hablando de abandonar definitivamente la tibieza espiritual. Y el gran secreto que la Biblia nos está mostrando en esta mañana es cuando nosotros no nos alabamos a nosotros mismos, sino que alabamos a Dios en todo momento. Que nosotros creamos que nosotros somos pequeños y que Él es grande. Ahora, sí, estamos viviendo una realidad, eso no lo vamos a poder negar. Seguramente que algunos están pasando por crisis, por situación difícil en algún área de su vida, y eso es innegable, mis amados. No podemos nosotros aparentar ni decir mentiras. Estoy bien cuando estamos pasando una situación difícil. Mis hijos buscan a Dios cuando no están buscando a Dios. Estoy sano cuando mi cuerpo se siente enfermo. No, es una realidad y nosotros debemos entender esta realidad. Pero quiero decirles que hay una realidad que está por encima de esa realidad, y es que en la realidad espiritual Dios está por encima de toda circunstancia, Dios está por encima de cualquier problema. Y eso lo tenemos que tener claro, porque Él es grande, diga conmigo, Él es grande, porque Dios es fuerte, porque Dios no ha perdido ni una sola batalla,
porque eres el ganador de 1000 batallas. Y esta batalla y esta lucha que tú puedas tener, entrégala en las manos de Dios de una manera sincera, una manera genuina, y puedes entender en esta mañana que Dios está contigo, que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona y que Él es fuerte. Y cuando hablamos que Él es fuerte, quiere decir que no hay nada más fuerte que Él. Así que no te preocupes, no te amedrentes frente a la situación. Pablo decía, el que se gloría, gloríese en el Señor. Noten que nosotros, mis amados, una de las características que tenemos que comenzar a adoptar en nuestra vida es bajarle al orgullo. Es que nosotros no nos creamos que somos los autosuficientes, que somos independientes, que nosotros no necesitamos de Dios, que nosotros podemos hacer las cosas sola, que eso para qué orar, eso para qué buscar de Dios, eso para qué reunirnos, si ya yo puedo hacer las cosas sola. Una de las cosas que Dios nos habló ayer, que fue muy claro, es la parte que le molestó al Señor, por decirlo de esta manera, la parte que airó al Señor y que ocasionó que el pueblo de Judá entrara en cautividad, y lo estuvimos estudiando ayer, que se llaman los sustitutos. Cualquier cosa que nosotros le pongamos por encima a Dios, eso va a causar el enojo de Dios. Ahora, tal vez no has visto el enojo, pero tenlo por seguro, mis amados, no te pongas a tentar a Dios. Tenlo por seguro que tarde que temprano el Señor traerá la disciplina para su pueblo. Ahora, si es que eres su hijo. Porque no te preocupes, si no eres el hijo de Dios, pues no te preocupes que Dios no te va a disciplinar. Pero si tú te consideras, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que si andamos mal, que si no le ponemos a Él el lugar que corresponde, pues va a venir la disciplina, la corrección de parte de Dios. Dice el versículo, estamos en el versículo 2 del libro de Salmos, capítulo 34, en la parte B, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Lo oirán quiénes? Los mansos. Y se alegrarán. ¿Por qué nos alegramos? Porque sabemos que todo está en las manos de Dios. Porque sabemos que este problema, porque sabemos que esta situación, Dios tiene su control. Dios sabe por qué está pasando esta situación. Dios sabe por qué estás pasando por esta crisis. Y sencillamente nosotros bajamos nuestra cabeza. El manso dice que se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque sabemos que cuando nosotros no podemos, en nuestra flaqueza, Él se hace grande. Dice el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y escuche lo que dice la escritura, y Él me oyó y me libró de mis temores. Escuchen, mis amados, nosotros no podemos andar amedrentados, asustados o llenos de temor por las situaciones que están pasando. Que esto simplemente es algo pequeñito con todo lo que se puede estar avecinando, mis amados. Y si en una noticia nomás, y si en un evento nomás pequeño, nos asustamos, nos amedrentamos y nos acobardamos, y la gente que está al lado dice, bueno, a ver un momentico, aquí ya no entiendo. Luego usted no dice que tiene un Dios todopoderoso, luego usted no dice que tiene un Dios fuerte, luego usted no dice que tiene un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Entonces, ¿usted por qué está asustado? ¿Usted por qué está asustada? Y en lugar de dar testimonio a las personas, con nuestro actuar en medio de la crisis, entonces la gente dice, no, y es que si eso es ser cristiano, entonces ¿para qué? Soy más fuerte yo que no busco de Dios. Entonces, mis amados, ahí es muy importante. Mire lo que la Biblia está diciendo, que a las personas que son mansas, que dependen de Él, que realmente nosotros nos entregamos en sus manos, la Biblia dice que Jehová, que nosotros clamamos a Él y que Dios nos oye y sobre todo que nos libra de todos nuestros temores. Ahora, ¿estás pasando por dificultad en esta mañana? ¿Estás pasando por crisis económica? ¿Estás pasando por problemas familiares? ¿En tu trabajo? ¿En tu parte espiritual? ¿A quién clamas? ¿A quién buscas? Ponte a analizar por un momento. Haz el ejercicio mental por un momento. Cuando pasas por crisis económica, ¿a quién sales a buscar? Cuando tienes un problema con tus hijas, con tus hijos, ¿a quién sales a buscar? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando escuchas una noticia? Cuando el médico te da un diagnóstico, o cuando tú te sientes que estás mal en la parte de salud y sientes que tienes como un malestar, ¿a quién sales a buscar? ¿Vas al médico? ¿Vas a la droguería? ¿Llamas al compadre? ¿Llamas a la mamá? ¿Llamas al papá? ¿A quién llamas? ¿O te postras de rodillas a buscar de Dios? ¿A quién buscamos en las dificultades? ¿Estás teniendo algún sustituto? En medio de la crisis, ¿cuál es la persona que tú buscas? ¿Buscas al agiotista, al gota a gota?
¿Vas al sistema financiero o te postras de rodillas y clamas a Dios? Busqué a Jehová. Mis amados, David nos da un ejemplo muy bonito, que en medio de las crisis, que en medio de las dificultades, nosotros debemos buscar a Dios. Y no solamente ahí, sino que en todo momento mi alabanza estará de continuo. ¿Hasta aquí estamos? Esta es una de las cosas que nosotros necesitamos adoptar en nuestra vida si verdaderamente nosotros queremos abandonar la tibieza. ¿Tú quieres abandonar la tibieza? Pues quiero decirte en esta mañana que tú tienes que abandonar todo ídolo. Tienes que abandonar todo sustituto. Porque la Biblia en esta mañana te reúne para decirte, a través de la palabra, para decirte, búsqueme, que yo te oigo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. No voy a salir a buscar a nadie. No voy a salir como un desesperado que no tiene confianza en Dios, a llorar, a amedrentarme, a refugiarme a los brazos de otros, a ver quién me consuela. No. En medio de la crisis, en medio del momento difícil, me arrodillo, me postro, busco a Dios de rodillas. Entro al trono de la gracia, un lugar que tú y yo tenemos por el hecho de ser hijos de Dios, y vamos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Ahí en el momento de crisis es donde se mide el quilate que tenemos, es donde se mide verdaderamente la confianza y la fe que tenemos en Dios. Porque de lo contrario simplemente seríamos unos teóricos y en el nivel de religiosos, que hasta ahí podemos saber muchas cosas, que podemos hablar a la gente de Dios, que podemos predicar muy bonito, que podemos decir gloria a Dios, levantar las manos y sabernos todas las canciones, pero es ahí en la crisis donde Dios prueba nuestro corazón, donde Dios verdaderamente dice, quiero mirar de qué calibre eres. Unos, infortunadamente, en esa prueba se dan cuenta que verdaderamente no han aprendido a confiar en Dios todavía. Entonces tienen que seguir siendo procesados hasta que un día puedan rendir su vida y decir, Señor, en todo momento confío en ti. Pedro era un hombre que había aprendido a confiar en sus fuerzas, en su capacidad. Y Dios tuvo que pasarlo por un zarandeo para que una vez hubiese sido procesado, volviese y ayudase a afirmar a los demás. Hago una pregunta. ¿Eres tú como cristiano, eres tú como cristiana quien estás afirmando a tu familia, quien estás mostrando la confianza en Dios? ¿O al contrario, eres tú quien más lástima o pesar da a la familia porque en medio de la crisis tú no sabes qué hacer y te descompones? Es muy importante que entendamos esto, mis amados, que en medio de la crisis nosotros vamos delante del Señor, clamamos ahí nuestra puerta cerrada, en nuestro lugar secreto, levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, tú sabes cómo se está sintiendo mi cuerpo, Señor, tú sabes el dolor que estoy teniendo, Señor, tú sabes lo que está pasando con mi hija, tú sabes lo que está pasando con mi esposo, tú sabes lo que está pasando con mi esposo, tú sabes lo que está pasando en el trabajo, Señor, tú sabes cómo estoy en este momento en la parte económica, Dios, por favor, Señor, ayúdame. Y nos postramos delante del Señor. Tú sabes la situación de mi hijo, tú sabes la lucha que tengo con mi hijo, Señor. No voy a buscar a nadie más, no voy a buscar el consejero, no voy a buscar el psicólogo, no voy a buscar el terapista, Señor. Vengo a buscar a ti, Señor. Vengo a postrarme delante de ti, Dios, porque sé que tú me oyes y tú, Señor, me sacarás de mis angustias. Ahí es donde nosotros, mis amados, tenemos que comenzar a confiar plenamente en Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Deja una marquita por favor ahí en tu Biblia en el Salmo 34, coloca un dedito, coloque el pie, alguna cosa coloca ahí para que no se te pase este Salmo 34 y vamos al Salmo 20, por favor, versículo 7. Salmo 27. Escuche lo que sigue diciendo David. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nos acordaremos de Dios en medio de ese momento difícil. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos como en pie. Los que no confían en Dios, los que se amedrentan, los que viven asustados, los que no han puesto la confianza en Dios, dice la Escritura que ellos caen, ellos flaquean y caen, mas nosotros
Los que se supone que confiamos en Dios, dice la palabra, nos levantamos y estamos de pie. Claro que vamos a pasar por momentos difíciles, en momentos determinados de nuestra vida, seguramente alguna enfermedad, seguramente el virus podrá tocarnos también, seguramente vendrán colapsos económicos, una cantidad de cosas pueden venir también a nuestra vida, tal vez tendremos problemas a nivel familiar, eso es natural, mis amados, pero la diferencia es nosotros cómo encaramos esa situación. Porque la Biblia dice que más nosotros nos levantamos. Escúcheme bien, de esta situación, de este momento difícil que estás pasando, Dios te trae para decirte algo que es bien importante. De esta te vas a levantar, de esta te vas a poner en pie. Este problema, esta dificultad, esta crisis no te va a dejar derrotado. No vas a quedar en la cama, no vas a quedar postrado, no vas a quedar lisiado. Tu hogar, tu familia va a ser restaurada. La Biblia está diciendo algo importante. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Estamos en pie. Estamos ahí diciéndole, Señor, gracias porque en medio de esta prueba, en medio de esta situación, tú me enseñaste algo. Y lo más importante que tenemos que aprender en medio de la prueba es a depender de Dios. El mundo confía en cualquier cosa. El mundo frente a cualquier situación sale a buscar la solución. Pero escúcheme lo que quiero decir. El Hijo de Dios, el que es fervoroso, el que es caliente en lo espiritual, encuentra sus fuerzas en Dios. Ahí nosotros marcamos la diferencia. Ahí, y en estos momentos es cuando tú puedes determinar, nadie lo va a determinar por ti, tú lo vas a determinar si verdaderamente eres un cristiano verdadero, fervoroso, fuerte en Dios, o eres un tibio espiritual. Porque ahí en la noticia, no, tú te flaqueas, tú caes. No, es que los que flaquean y caen son los que no confían en Dios. Porque los que confiamos en Dios, dice la Escritura, nos levantamos y estamos en pie. Claro, viene la noticia, la recibimos, sí, y tal vez en ese momento sentimos que nos doblegamos, pero nos postramos delante del Señor, el Señor nos da las fuerzas, el Señor nos da la confianza y nos ponemos en pie y decimos, aquí estamos, este problema no me va a ganar, esta situación no me va a ganar. Y podemos nosotros, el Espíritu le puede hablar al cuerpo, el Espíritu le puede hablar al alma y le va a decir, alma, levántate, como dijo David, alma, glorifica al Señor. Y tú puedes sentirte que estás mal físicamente porque no lo podemos negar. Pero tu espíritu está tan fuerte que tu espíritu fortalece a tu alma, a tu cuerpo y lo levanta. Pero si nosotros estamos mal espiritualmente, mis amados, pues al contrario, viene el dolor del cuerpo y el cuerpo viene a hablarte, viene el alma a hablarte y claro, como el espíritu está abatido, está caído, pues lo opaca completamente. Por eso en este momento, cuando vengan situaciones difíciles, cuando vengan problemas, cuando vengan noticias, lo más fuerte que debemos tener nosotros es la parte espiritual. Y entonces nos conectamos con Dios y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y somos levantados. Teniendo como base que aún si el Espíritu Santo de Dios levantó a Jesús de los muertos, ¿cuánto más el Señor nos levantará a nosotros si es que verdaderamente confiamos en Él? No en los carros, no en los caballos, no en las posesiones materiales, mis amados, porque llega un momento en que las posesiones materiales no sirven absolutamente para nada, ni en el vecino, ni en el familiar, ni en quejarnos, en nada de esto, mis amados. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en sustitutos, no en los métodos del mundo, no en las estrategias del mundo, no en las cosas que nos quieran manipular, no en los medios de comunicación que manipulan al pueblo, no. Porque si tú te centras en todo lo que dicen los medios de comunicación, te vas a deprimir, vas a terminar acabado. Tú en lugar, cierra la prensa, cierra las noticias y abre más la Escritura, abre más la palabra de Dios y toma la palabra de Dios para tu vida y dice, me voy a levantar. Nosotros debemos confiar en quién, nosotros debemos confiar a dónde, ahí en la palabra de Dios, confiando solamente en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le pueden dar ahí un aplauso virtual al Señor? Le pueden decir, Señor, sí, eso es lo que yo necesito, este es el tiempo para poder confiar más en ti. Ahí es, mis amados, este es el momento. Ahora es que nosotros como cristianos estamos siendo probados. Aquí es cuando el ejército se levanta. Aquí es cuando el ejército muestra cuál es su uniforme, cuál es su armadura, de qué está hecho, cuál es esa coraza de justicia, cuál es esa espada del Espíritu, cuál es ese yelmo de la salvación, cuáles son las sandalias. Eso es lo que nosotros en este momento,
Ahí cuando tú pasas momentos difíciles, no es para que llores, no es para que te amedrentes, no es para que te asustes, no es para que te acobardes, no es para que te arrincones allá y te sientas una víctima. No, aquí es cuando nosotros nos levantamos y decimos, vamos a demostrar de qué estamos hechos, vamos a demostrar verdaderamente en quién hemos creído. Y esto no es religiosidad, esto no es fanatismo, absolutamente nada. Es simplemente vivir la vida de acuerdo a como dice la palabra del Señor. Dice David en el Salmo 84, versículo 5, Salmo 84, 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Felices, dichosos, van a haber cosas grandes en esta tierra. El hombre que pone en Él su confianza, en Él sus fuerzas. Señor, yo soy débil. Señor, yo todavía necesito seguir creciendo, seguir aprendiendo de ti, pero tú eres fuerte, Señor. Y mi corazón está puesto en ti. Mis caminos están puestos en ti. Señor, yo quisiera vivir más años en esta tierra, yo quisiera pasar más años con mi familia, pero si tú tienes, Señor, para llevarme a tu presencia, Señor, confío en ti. Arreglo mi situación contigo, porque es que ese es un problema también. Que la gente se amedrenta, se asusta cuando se les habla de enfermedad, de muerte, de algún diagnóstico negativo. Ya saben que el diagnóstico negativo no quiere decir muerte, que COVID no quiere decir muerte, que virus no quiere decir muerte. No, mis amados. Lo que sí tenemos que estar es todos los días, porque como no estamos exentos, tenemos que estar todos los días preparados y listos, como si fuera nuestro último día, mis amados. Por favor, revisa tu vida. Debes estar en paz con Dios y con los demás. Y entonces tú estás preparado todos los días. Y cuando Dios te llame, Señor, listo, ya. He cumplido mi labor, he cumplido mi tarea. Volvamos por favor al Salmo 34. Vamos al verso 5. Dice la Escritura, Salmo 34, verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Escuchen por favor. Los que miramos a Dios seremos como alumbrados. Y dice su Escritura, y sus rostros no fueron avergonzados. En otra versión dice, radiantes están los que a Él acuden. Escuchen por favor. Radiantes están a los que Él acuden. Jamás, escúcheme, jamás, ¿qué jamás? Jamás, nunca, su rostro se cubre de vergüenza. ¿Qué son estas palabras que Dios nos está diciendo en esta mañana? Uno se da cuenta de una persona cuando verdaderamente confía en Dios. Cuando una persona no confía en Dios, entonces está abatido, está angustiado, está inmerso en esas noticias que le dieron o en las circunstancias que vivieron o lo que está viviendo en ese momento, en la crisis que está pasando. Y el lenguaje y la actitud de esas personas es una actitud de una persona que denota que verdaderamente no ha confiado en Dios. Porque mire lo que la Biblia dice, que radiantes están los que a Él acuden. Una persona que verdaderamente busca a Dios, está buscando a Dios, está entregado a Dios, sabe que la Biblia dice que están radiantes, que alumbran. Y entonces la otra gente dice, yo no los puedo entender a ustedes, yo no la puedo entender a usted, yo no lo puedo entender a usted. ¿Cómo con semejante problema, cómo con semejante noticia, usted está alumbrando, usted está feliz, está gozoso? Cuando los demás, frente a una noticia como esa, frente a un problema como el que estás viviendo, estaría desesperado buscando por todo lado la solución y tú estás confiando en Dios. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo reaccionas frente a un momento difícil? ¿Eres esa persona radiante que alumbra? ¿O al contrario, eres ese abatido, eres ese angustiado, es esa persona cabizbaja, achicopalada, achantada, como le quieras llamar, que demuestras que verdaderamente no has confiado en Dios? Ya que hago una pregunta, ¿verdaderamente o confiamos o no confiamos en Dios? ¿En quién verdaderamente está puesta nuestra esperanza? Recuerde que no es por nuestras fuerzas. No es que tú seas, no, es que yo soy más fuerte que otro, no. Es que yo soy más bueno que otro, no, ahí no está. Es que yo tengo más virtudes que otro, no. La diferencia es que yo puedo ser mucho más débil que tú. Yo puedo tener menos virtudes de las que tú tienes. Pero es que yo tengo una ventaja, es que yo confío en Dios. Entonces no es por tus fuerzas, no es porque es que yo soy fuerte, no. Es porque confiamos más en Dios. Dice el versículo 34, verso 6
del Salmo 34:6 dice: este pobre clamó, y esta palabra pobre es la misma palabra que el Señor nos dio hace poco cuando estudiamos el Sermón del Monte. Pobre, uno que depende completa y absolutamente de Dios. Un mendigo espiritual, una persona que sabe que sin Dios no puede hacer nada. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Nuevamente vuelve y lo toca, noten. Y lo libró de todas, ¿qué? Sus angustias. ¿De alguna angustia? No, de todas las angustias. Aquel que ha aprendido a depender verdaderamente de Dios, aquel que es pobre y dice, Señor, si tú no me ayudas, yo me muero. Señor, yo solamente dependo de ti. La Biblia dice que no será avergonzado, por un lado. Y por otro lado dice que Él lo oye. Y por otro lado dice que Él lo libra de todas sus angustias. Ustedes recuerdan, estuvimos estudiando al pueblo allá cuando Sofonías estuvo predicando. Y dice que los pasó por todo ese proceso para dejarlos pobres. Pobres en el sentido de dependientes de Dios. No miserables, arruinados y nada. No, es que a eso no se refiere. Está hablando de esa pobreza espiritual. Que, o sea, los tuvo que pasar por un proceso tan duro hasta que la gente dijo, no, ya no sigo luchando más en mis fuerzas. Señor, yo reconozco, dependo solamente de ti. A ese punto, y tal vez muchos tienen que pasar por ese proceso. Tal vez Dios permite que pases por ese trillo en la vida para que podamos aprender a depender de Dios. Pero qué bueno que no tengamos necesidad de pasar por ese trillo para que de una vez nosotros podamos decir, un día como hoy, podamos decir, Señor, ya no lucho más en mis fuerzas, entrego toda mi vida, entrego todo, Señor, en tus manos. ¿Para qué te angustias? ¿Para qué te afanas? Cuando la Biblia dijo que por nada debemos estar afanosos. No, que es que esto, que lo... Tranquilo, vuelvo y le digo una vez más, después de no sé cuántas veces, Dios tiene contado nuestros días. Dios sabe cuáles son los días en esta tierra. Y por más que te angusties, por más que te deprimas o te preocupes, tranquilos, Dios sabe hasta cuándo tú y yo estaremos en esta tierra. Simplemente confiemos en Dios. Todo está puesto en las manos de Él. Dice el versículo 7 del Salmo 34. El ángel de Jehová acampa, escúcheme, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escúcheme, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, dice que el Señor como que levanta una protección, como que Dios envía a sus ángeles a protegernos. El mismo Jesús protegiéndonos. Dice que a los que le temen, a los que dependen de Dios, a los que respetamos a Dios, pero no solamente eso que nos guarda, sino que también dice, los defiende. Así que nosotros no somos los que tenemos que salir a buscar nuestra defensa, a ir a reclamar nuestros derechos. No, pero ¿por qué es que no hay derecho? Tranquilos, que la Biblia hoy nos está diciendo que Él es el que nos defiende. ¿Cuántos se gozan en eso? Que han hecho injusticias con tu vida, que han hecho cosas que se han aprovechado de ti, que han abusado de ti, que te han menospreciado, que te han vituperado, que te han traicionado, que te han abandonado, que te han dejado. No te preocupes, no salgas a buscar justicia por tus manos. Deja que Dios va a pelear por ti. Dios es el que te defiende. Dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, como cuando tú vas a un buen restaurante, cuando tú te comes un delicioso postre y dices, qué postre tan exquisito. ¿Sabe que parece que hay personas que no han probado verdaderamente, no han degustado a Dios, saben mucha teoría, saben mucho de oídas, pero no han tenido esa experiencia con Dios? Y la invitación en esta mañana que Dios nos hace es gustad, pruébalo, dale la oportunidad a Dios. Deja de luchar en tus fuerzas, deja de luchar en tus capacidades. Es que yo puedo, es que yo llamo a fulano de tal, es que yo tengo contactos, es que yo tengo una palanca por acá, es que yo voy a llamar a no sé qué, es que déjeme que yo haga una llamadita y con eso soluciono eso, déjeme ya llamo al gerente del banco y soluciono eso. Deja de buscar eso. ¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios que verdaderamente tome el control de tu vida? Esto es salir de la tibieza espiritual. Esto es abandonar la tibieza espiritual y verdaderamente aprender a depender de Dios y caminar en ese fuego de Dios, en esa confianza absoluta en Dios. Eso se llama fe. Prueben, dice en otra versión, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. ¡Wow! Dichosos los que en Él se refugian. Refugiémonos en Él, mis amados. No tenemos otra esperanza. No nos refugiemos en las instituciones, porque al final cuando nosotros vamos a buscar las instituciones nos defraudan. No te refugies en una persona, no te refugies en nada, no te refugies en una religión, eso tampoco te va a ayudar. Refúgiate en el Dios verdadero, en el Dios vivo que tiene el control de todas las cosas.
¿Qué estás probando? Mírate por un momento a dónde tú estás buscando tus fuerzas. ¿A dónde acudes a buscar las soluciones de tus problemas? ¿A quién vas cuando tienes un problema? ¿Por qué no gustas? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no pruebas a Dios? La Biblia dice, dichoso el hombre que confía en Él. Te vas a dar cuenta, vas a ser más feliz, vas a ser bienaventurado, te va a ir muy bien. Ese es un secreto hermoso. Nos va a ir muy bien cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. No es que, repito, no es que tú seas más fuerte que los demás. No. No es que tú tengas más virtudes que los demás. No. Solamente que tú has aprendido a confiar en Dios y en Él pones toda tu esperanza. Vamos al Salmo 34, verso 9. Dice la Escritura, Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros sus santos. Temed, respeten las cosas de Dios. Vosotros sus santos, pues nada, escuche lo que dice, pues nada falta a los que le temen. Nada falta, mis amados. Es que nosotros salimos a buscar siempre las añadiduras y por ahí no está la solución. Y nos enseñaron a eso y yo no los culpo, porque así fuimos enseñados, a salir a buscar, a rebuscarnos nosotros, y es que nuestra fuerza y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro en nuestras fuerzas. Y entonces cuando nosotros manejamos una vida luchando en nuestras fuerzas, terminamos cansados, terminamos fatigados, terminamos oprimidos y muchos terminamos hasta exprimidos, que decimos ya no puedo más, y has probado en tus fuerzas y no logras resultados. Es como la palabra que nos decía el Señor hace poquito, trabajamos tanto, pero es como si echáramos todo en saco roto. Trabajamos tanto, pero es como si tuviéramos una cisterna llena de huecos y se va todo por ese lado. ¿Por qué no cambiamos la estrategia? ¿Por qué no probamos al Señor? ¿Por qué no probamos en Él? ¿Por qué no probamos verdaderamente lo que Él nos está diciendo y tomamos una decisión seria en nuestra vida y decimos, Señor, voy a confiar en ti? Porque viene una promesa para los que confiamos en Él. Dice la Escritura, pues nada falta a los que le temen. Nada falta, mis amados. Nada falta. Dios es el Dios de la provisión. Dios es el Dios de los recursos. Dios tiene todo para nosotros. Sigue diciendo el verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Más claro? Los que buscan a Jehová, los que verdaderamente están en ese fuego de Dios, los que verdaderamente están fervientes en Dios, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. En otras palabras, camina en santidad. Ve por la vía de la santidad. Dice la Escritura, busca la paz y síguela. Busca la reconciliación con los demás. En cuanto esté en nuestras manos estar en paz, hagámoslo, mis amados. Hagámoslo. Una vez más, Dios diciéndolo. Pero note lo que dice el verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Dónde están los ojos de Dios? ¿A quién está viendo Dios? ¿A quién está cuidando? ¿A quién está protegiendo? ¿A quién está mirando a ver qué necesita, qué falta para estar ahí Dios? ¿Sobre todos? No. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Recuerde que hay unas bendiciones que son genéricas, pero otras bendiciones que son especiales que aquí la Biblia los está mostrando para quién son, para los justos, los que deciden caminar en rectitud y obedecerle a Dios. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¡Wow! Aquí hay un secreto hermoso, mis amados. Tengamos un corazón en santidad, tengamos un corazón limpio, caminemos por la senda de la santidad y tengámoslo por seguro que nosotros caminamos rectamente, justamente y oramos y Dios escucha nuestra oración. Pero tú no puedes pretender que andes en pecado, que andes haciendo la vida como de cualquier manera, confiando en todos, poniendo sustitutos por todo lado, sin confiar en Dios, y luego cuando clamas que Dios te responda. No, así no funciona, mis amados. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tú oras y Él te oye, dice la Escritura, atento. Él está ahí atento a oír. Sí, dime, hijo, ¿qué necesitas, hijo? Ok, vamos a hacerlo. Porque sabes que cuando tú estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y que cuando tú estás pidiendo algo, no lo estás pidiendo para ti, no lo estás pidiendo para enorgullecerse, para demostrarle a otros. No, lo estás pidiendo porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos oye y nos da todo lo que pedimos, pero conforme a su voluntad. Más misericordia que esa, mis amados. Más confianza. Nosotros, ¿por qué tenemos que salir a buscar afuera lo que tenemos aquí dentro, mis amados?
¿Por qué tratar de ir a buscar la solución afuera cuando la solución la tienes dentro de tu corazón, del Espíritu Santo? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te postras? ¿Por qué no buscas a Dios? Porque muchas veces Dios nos tiene que pasar por un proceso y tal vez demora esa respuesta y entonces queremos las cosas inmediatas, rápidas, ya. Pidámosle al Señor que nos siga dando de su paciencia, de su misericordia, de su amor. Un amor que es interminable, el de Dios hacia nosotros. Y esto es importante, porque ayer Dios nos decía algo: yo estoy a la puerta y llamo. Muchos han dejado a Jesús afuera. Muchos, aunque hablan de Dios, aunque hablan de iglesias, aunque hablan de congregaciones, lo tienen a Jesús afuera. Pero sigamos versículo 16, por favor, del Salmo 34. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Debemos volvernos débiles en nuestras fuerzas y fuertes en Dios. No más. Me rindo, Señor. Me entrego completamente a ti como ese muñequito de trapo. Señor, aquí estoy. Me rindo delante de ti. Ya no sigo pataleando más. Ya no sigo bregando más. Señor, hoy tomo una decisión. Definitivamente me entrego a ti. Esta iglesia del primer siglo, esa iglesia que muestra Hechos de los Apóstoles, es una iglesia que aprendió a depender de Dios. Es la iglesia que el Señor está constituyendo en este tiempo. Una iglesia que aprendamos verdaderamente a depender de Él. No de nuestra estrategia, no de nuestras fuerzas, sino que aprendamos a depender de Él. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, a la altura del verso 31, dejó escrito lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Escúcheme. Cuando nosotros aprendemos a tener esa paz, a confiar en Dios, la Biblia dice que comenzamos a ser edificados. ¿Qué es esto? Que una cosa es nosotros depender de Dios y otra cosa es depender de los hombres. Infortunadamente en este tiempo, ¿qué se ve? Que la iglesia del Señor no está siendo edificada, sino que la iglesia del Señor está siendo devastada. Entonces llega el apóstol fulano de tal y comienza, pacta con Dios. ¿Y sabe qué hace? Se termina llevando todo el dinero de la iglesia. Termina devastando la parte económica de la iglesia, de los hermanos. La iglesia del Señor hoy ha sido manipulada y está siendo esquilada. Escuche que es bien importante nosotros entender esto, que Dios nos está llamando para que nosotros seamos edificados. Pero tristemente la iglesia está siendo destruida, enseñándose cualquier tipo de enseñanzas, mensajes que son basura, y han sustituido la palabra de Dios por una cantidad de mensajes motivacionales y lo demás. Por eso la Biblia dice, andando en el temor del Señor. Dice este pasaje que estamos leyendo aquí de Hechos 9:31. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, dice la Escritura, y se acrecentaban fortalecidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién era el que fortalecía a la iglesia? ¿Quién es el que debe fortalecer la iglesia? El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Dios haciendo la obra en medio de la iglesia. No es ninguno levantando y diciendo, es que yo sí oro y cuando yo oro los enfermos se sanan. No, es Dios sanando a su pueblo. Es Dios obrando a favor de su pueblo. Es Dios convirtiendo a las personas. Es que yo predico y se han convertido muchos. No, no eres tú. Es Dios utilizándote, pero realmente el que convierte a las personas es Dios. Es Dios consolando a las personas. Es Dios usando a las personas para predicar verdaderamente la palabra de Dios. Es Dios añadiendo cada vez más los que han de ser salvos. Es Dios obrando en medio de la iglesia. Una iglesia fuerte, pero no en sus propias fuerzas, sino una iglesia fuerte porque ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a confiar en el que verdaderamente es fuerte. Ustedes recuerdan a Pedro y a Juan cuando le estaban pidiendo algo y ¿cuál fue la respuesta a ellos? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, confiando solamente en Dios. ¿Qué debemos hacer entonces, mis amados, para terminar en esta mañana? Volvernos al Señor de corazón, clamar a Él, depender de Él, entender que de Él viene nuestra salvación, de Él viene toda nuestra respuesta. ¿Qué hacemos con nuestra familia?
¿Qué hacemos con nuestro matrimonio? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos? Volvernos verdaderamente a Dios. Volver a ese primer amor, clamarle a Dios. Colocar a Dios en el lugar que corresponde a nuestras vidas. ¿Qué hacemos con nuestra vida espiritual? ¿Qué hacemos con esa vida infructuosa? Pues mis amados, comenzar a partir de ahora a clamarle a Él, a depender de Él, decir, Señor, a partir de ahora entrego verdaderamente mi vida. Buscarlo a Él en situaciones difíciles que tú tengas que estar atravesando. Pase lo que pase, que tú puedas aprender a depender de Dios. Entender, mis amados, escúchenme por favor, que Él es el fuerte, que Él es el único digno de alabanza, que en Él está nuestro deleite, que en Él está nuestro gozo, que vuelva Él a ser el Rey de la iglesia, que Él verdaderamente sea el Rey de nuestra vida, que Él sea verdaderamente nuestra confianza ante toda necesidad, que nosotros verdaderamente en medio de la situación difícil, nosotros levantemos una oración a Él, que entendamos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro amo, que Él es el que nos guía, que Él nunca nos va a dejar desviar, que Él nunca va a permitir que nosotros vayamos a lugares donde no debemos ir cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, que lo que Él dice se hace, que Él es la lámpara que nos ilumina, que en Él tenemos que gozarnos y alegrarnos aún en los momentos difíciles, que es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra, que nadie puede hacer una obra como la hace el Espíritu Santo, que no busquemos sustitutos, mis amados, que nosotros aprendamos a depender de Él, que presentemos nuestros hijos delante de Él y tenlo por seguro que el Señor es el que doblega al pecador. No es en tu fuerza, no es con tu cantaleta, no es cogiendo el rejo a pegarle a sus hijos, no, es doblando rodilla, postrándonos delante del Señor, con humildad, diciendo, Señor, no puedo más con mi hijo, no puedo más con mi hija, no puedo más en esta situación. Dios, entrego verdaderamente esto en tus manos. Y que Dios se maraville, que Dios muestre su poder, que entendamos nosotros nuevamente, que volvamos a esos principios fundamentales en nuestra vida cristiana, que separados de Él no podemos hacer nada. Y tú lo sabes, tú lo conoces, pero sin embargo, a pesar que lo sabes, quieres vivir separado de Él, quieres vivir independiente de Él, buscando sustitutos por todo lado en lugar de volverse a Él de rodillas. Necesitamos ahora más que nunca que la palabra de Dios vuelva a ser nuestro deleite, que tú te apasiones buscando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, que vuelva la palabra de Dios como lo principal, que sea la palabra de Dios la que gobierne todo. Esto se hace, esto no se hace, esto se dice, esto no se dice, esto se permite, esto no se permite. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Que volvamos nosotros a colocarle esa autoridad que corresponde a la palabra de Dios. Que echemos fuera toda psicología, todos mensajes de autoestima, que lo que están buscando es que la iglesia se vuelva una iglesia mucho más popular, pero alejada de Dios, y Jesús afuera. Jesús esperando ahí que cuándo será que se dignan, cuándo será que abren su corazón, cuándo serán pobrecitos, porque si no abren su corazón, entonces simplemente van a ser unos tibios, y al final el Señor va a terminar vomitándolos. Que saquemos todo orgullo, que si nos creemos algo, mis amados, dejemos afuera todo eso. Volvernos a postrar en humillación delante de Dios. Que no importa si eres el miembro más pequeño o eres el miembro más famoso que el apóstol Pablo, que tú dejes todo eso y diga, Señor, yo me rindo delante de ti. Yo necesito, Señor, que tú me sustentes. Yo necesito que tú me ayudes cada día, Señor. Por favor, en ti pongo toda mi confianza. Y no solamente 5 minuticos, no solamente el momento que tengo la crisis, el momento que tengo el problema, no, que en todo momento nosotros volvamos a Él. Y es la única manera, mis amados, de abandonar esa tibieza espiritual. Es la única manera que nosotros verdaderamente volvamos a conectarnos con Dios. Que Dios vuelva a ser el Señor de todo. Que sea el Señor de la iglesia. Que sea el Señor de nuestra vida. Que verdaderamente Él tome el control de todas las cosas. Así que, fuera sustitutos. No busques tus fuerzas. Yo puedo, yo soy capaz, les voy a demostrar. No te pongas a demostrarle a nadie. Simplemente póstrate delante de Dios y dile, Señor, yo quiero buscarte como nunca antes. Arrepiéntete, limpia tu corazón, vuelve nuevamente a la vida de santidad. Si tú sabes y estás asustado o asustada porque de pronto te vas a morir, deja ese susto, deja ese miedo. Dios tiene el control de todo. Más bien, arrepiéntete. Más bien, apártate del pecado. Más bien, limpia tu corazón delante de Dios.
Saca todas aquellas cosas que impiden que verdaderamente tú tengas una vida consagrada ante Dios. Revisa tu huerto, revisa tu vida. Mira a ver si hay cosas ahí que son un desastre en tu vida. Comienza a limpiar ese templo. Vuelve allá, vuelve al monte. Busca esa madera. Comienza a edificar tu vida. Empieza a limpiar todo. Comienza a tener una vida agradable. Que tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, sea agradable ante Dios. Que Él verdaderamente se sienta orgulloso, tranquilo, feliz de morar dentro de tu cuerpo porque está limpio, porque está todo puesto en su orden. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el versículo 15, con el que quiero terminar hoy, del Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Que Él vuelva a ponerse en el lugar que corresponde. Que nosotros verdaderamente aprendamos a depender de Él. Él oye el clamor de sus hijos. Y no sé cuál sea la situación que tú estés pasando hoy, no sé cuál sea el momento que tú estás viviendo hoy, pero quiero que por favor ahí inclines tu rostro y le digas: Señor, hoy me rindo delante de ti. Hoy me postro, Señor, y te pido, Dios, que me perdones. Perdóname por colocar tantos sustitutos. Perdóname por abandonar ese lugar de encuentro contigo. Perdóname por abandonar la oración, por abandonar la búsqueda a través de tu palabra, Señor. Perdóname por colocar miles de sustitutos en mi vida. Perdóname por creer que simplemente con escuchar una predicación, escuchar a fulanito de tal, leer el libro fulano de tal, ya estoy bien, Señor. Cuando mi relación contigo, Señor, es cero. Que volvamos a tener esos tiempos, Dios, donde sentíamos tanto deleite, sentíamos tu presencia, Señor, sentíamos esa unción. Que volvamos a ese primer amor, Dios. Que quitemos de nosotros todas aquellas cosas, distracciones y todas aquellas cosas que hemos colocado, que las hemos convertido en disculpas. Y que ya no nos alcanza el tiempo para orar, para buscar de Dios, para leer la Biblia. Porque estamos tan ocupados, nuestra agenda está tan llena que no le hemos dado lugar dentro de nuestra agenda para que tú estés ahí, Señor. Dios, ayúdanos. Y que nosotros podamos tomar esa decisión. Tú y yo somos los que tomamos la decisión de abandonar la tibieza. Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, dice la Escritura que Él entrará y habitará con nosotros. Quiere decir que la decisión está en nuestras manos. Tú decides si quieres vivir en esa tibieza espiritual, mantenerse en la tibieza espiritual, o verdaderamente te vuelves en un hombre, una mujer ferviente en Dios, un verdadero hijo de Dios, apasionado por las cosas de Dios. Padre, muchas gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de tus hijos que has traído aquí a la sala, Señor, para mostrarnos la importancia de abandonar la tibieza espiritual y estar conectados verdaderamente a ti, Señor. No a una religión, no a unos dogmas, no a unos preceptos, no a unos mandatos de hombre, sino verdaderamente postrados ante ti, buscándote de corazón y viviendo y haciendo lo que tú nos dices que hagamos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.